Saludos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Este es su amigo y hermano Fray Enrique de Jesús, dándoles la bienvenida a un nuevo programa de Bastión y saludando a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan a través de las diferentes plataformas por las cuales puedes disfrutar de este programa. Así que le damos la bienvenida a un programa más y esperamos que se pueda gozar de las bendiciones y de este programa, del tema que vamos a estar trayendo en esta preciosa noche. Así que yo también pues me uno al saludo. Dios bendiga la audiencia, a los que cada día, semana tras semana, comparten con nosotros este espacio, y esperamos que se puedan gozar como siempre lo hacen con nosotros con este tema que tenemos en esta noche. Bueno, y en esta noche tenemos un tema particular y habla de la fe distorsionada. ¿Y qué es esto de la fe distorsionada? Voy a hacer un disclaimer antes, ¿verdad? Este tema no viene con la intención de nosotros comenzar, ¿verdad?, a señalar sencillamente cosas y síntomas, ¿verdad?, de lo que estamos viendo, aunque sí lo vamos a hacer de todas maneras, ¿verdad? Porque cuando uno tiene, ¿verdad?, la palabra de Dios es como medicina también para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. Su palabra es alimento, es medicina, es aliciente, y de diferentes maneras pues el Señor nos habla a nuestras vidas, nos trae esa palabra que nos ubica dentro de su propósito, dentro de su plan. Y hay veces que Dios nos habla, ¿verdad?, por medio de una palabra de amonestación, otras veces una palabra de corrección, de diferentes maneras, porque se manifiesta la multiforme gracia de Él. Así que nosotros en esta hora vamos a estar exponiendo este tema que también nos toca a cada uno de nosotros: fe distorsionada. ¿Y cómo vamos a comenzar, ¿verdad?, a hablar de este tema, fe distorsionada? Cuando hablamos de algo distorsionado, lo rápido, por lo menos a mí, lo que me viene a la mente es que aquellos que, y esto vuelvo, yo no sé por qué yo mismo me meto en problemas y traigo ejemplos que hay muchos de la generación de ahora no han visto, pero por lo menos en casa había un televisor análogo, que eso era de la antena, antes de ser la señal digital. Yo sé que muchos a lo mejor no saben de qué estamos hablando, pero antes no era señal digital, era una señal análoga. Incluso por ahí estaba la promoción del programa. Ven que se ve muchas estáticas, así como si fueran muchas hormiguitas en la pantalla. Que todavía también en la televisión digital a veces se ve una deformidad, ¿verdad?, cuando se ve la imagen se va distorsionando también. Pero en aquel momento se veía como estilo muchas hormiguitas así en el televisor, y había veces que se veía la imagen, pero poco a poco se iba distorsionando, y había que coger la antena y moverla para que entonces la imagen se pudiera ver mejor y tener una mejor recepción, y esa imagen pues se viera un poquito más nítida. Eso es una de las cosas, ¿verdad?, que puedo decir acerca de lo que significa distorsión, que era que cuando yo estaba viendo que quizás los muñequitos o las películas o lo que sea, ¿verdad?, el muñequito, porque cuando éramos pequeños a todos nos gustaban las caricaturas, los muñequitos, las series animadas. Llegaba un momento dado que no se veía, pues uno lo que hacía era que le movía la antena o le daba cantazo al televisor para que la imagen aclarara esa distorsión que había aparecido. También, ¿verdad?, en el ámbito del sonido, ¿verdad?, estoy hablando de imagen, pero también el sonido puede ser algo que se distorsiona. Estaba escuchando bien, y lo mismo ocurría con la, ¿verdad?, en la radio, cuando se escucha un poquito ese sonido así también, que en el televisor podías ver las hormiguitas, en la radio no la podías ver, pero la podías escuchar, ¿verdad? Y uno lo asociaba ya con ese movimiento, ¿verdad?, de distorsión. Cuando hablamos de fe distorsionada, pues estamos primero, ¿verdad?, trayéndolo así de esta manera para que vayamos entrando, ¿verdad?, en lo que en la parte y la esencia espiritual de lo que vamos a estar trayendo. De hecho, hay un ejemplo actual que se utiliza, y hasta cierto punto de forma positiva. Las personas que les gusta tocar guitarra tienen, por así decirlo, los amplificadores, y dentro de los efectos hay un efecto que se llama distorsión. Exacto. O sea, tú tienes una señal y tú quieres modificar y alterar esa señal, o sea, teniendo un objetivo de que quizás embellecer o darle
otra forma al sonido. Y entonces eso se le aplica a lo que es el término de distorsión también. Exacto, y a mí me gusta ese sonido, por lo menos esa distorsión a mí me gusta. Los que me conocen saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero es cuando hay un sonido, ¿verdad?, claro, y se le da ciertos matices para, ¿verdad?, para que se escuche diferente. Pero entonces cuando hablamos, ¿verdad?, de la fe distorsionada, lo que estamos hablando es que queremos traer este tema porque queremos ser ¿verdad?, un programa donde tengamos un punto de conciliar las diferentes formas y visiones o experiencias que ha tenido cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Sabemos que hay personas que han tenido distintos tipos de experiencias. Dios ha obrado de diferentes maneras en la vida de las personas, se las ha revelado de una manera particular, y eso es tremendo, eso es maravilloso, como cuando tenemos la oportunidad de escuchar testimonios de cómo las personas llegaron a esa convicción, llegaron a ese conocimiento, fueron iluminados, ¿verdad?, los ojos de nuestro entendimiento. Y cuando hablo de entendimiento no estoy hablando sencillamente del intelecto, estoy hablando, ¿verdad?, también del espíritu, del alma, del corazón, de la mente, de todo nuestro ser ante esa realidad de Dios en nuestra vida. Es maravilloso, es grandioso. Pero llega un momento dado donde comienza, ¿verdad?, las cosas, algo que comenzó siendo claro, de momento comienza a distorsionarse, ¿verdad? Porque cuando hablamos de distorsión, una de las cosas que, ¿verdad?, podemos identificar, que distorsión significa alterar, deformar o tergiversar la forma original de algo, ¿verdad?, o la forma clara, ¿verdad? Cuando, volviendo el ejemplo de la imagen, cuando esa imagen, ¿verdad?, se va distorsionando. Quizás alguien empezó con una imagen clara, pero luego, ¿verdad?, entra en ese punto. Y aquí es que entramos entonces a lo que queremos, o al propósito de este programa. ¿Por qué llamamos fe distorsionada? No es para comenzar a acusar, sino más bien que cuando nosotros vemos que algo está ocurriendo en nuestra vida, o quizás no nos hemos dado cuenta, así como nuestro cuerpo físico, vamos al médico y quizás no tenemos alguna condición, sino hacernos el chequeo rutinario. Cuando vamos a hacernos eso en laboratorio, pues aparece de que hay ciertas cosas que están descontroladas, ¿verdad? Entonces distorsionan un poco la salud, ¿verdad? Empiezan a distorsionar la salud porque quizás tenemos algo de más o algo de menos, ya sea el azúcar, ya sea los glóbulos, ¿verdad? Cuántas cosas, ¿verdad?, tenemos en nuestro cuerpo que luego tenemos que comenzar, ¿verdad?, a hacer ciertos ajustes para que pueda caer nuestro sistema, nuestra salud pueda caer en tiempo. El propósito, uno de los propósitos del programa también es eso, de que nosotros podamos identificar cosas que quizás nosotros no vemos y que quizás nos incomoden. Ese es el detalle, por eso estoy trayendo este tema, porque quizás nosotros estamos acostumbrados a traer una palabra que sintamos que nos va a inspirar, que sintamos que nos va a levantar el ánimo, pero hay cosas que a lo mejor usted dice, esto no se ve tan bonito, esto no me gusta, o lo están trayendo a colación y no me gusta, pero son realidades que tenemos y cargamos en nuestras vidas, quizás cargamos en nuestras actitudes y en nuestra forma de, ¿verdad?, de expresarnos y expresar nuestra fe, pero sin darnos cuenta, hasta que no nos hacemos el examen o no hay un diagnóstico, ahí es que nos damos cuenta. Por eso lo estamos haciendo en esta hora, cuando hablamos de fe distorsionada, que este programa también pueda servir de un diagnóstico para que nosotros mismos nos analicemos, no que nosotros vamos a analizar tu vida, porque nosotros también, ¿verdad?, tenemos que autoanalizarlos, cada uno de nosotros tenemos que comprobar dónde, ¿verdad?, está llegando quizás una distorsión, y no bonita como el de la guitarra, sino una que altere el balance, altere la fe y lo que es ese balance en nuestra vida espiritual. De hecho, es interesante de que, como bien decíamos del ejemplo, en el caso musical, pues sí, la distorsión puede embellecer, pero en el caso espiritual, pues no aplica el mismo principio. ¿Por qué? La Biblia es clara y nos dice que es un Señor, una fe, un bautismo. O sea, no da espacio a que haya más tipos de fe, o que a la fe le falte algo, como que para nosotros queramos embellecerla, como se hace con la guitarra. La guitarra tiene un ritmo
quizás un sonido plano y yo decido pues por medio del amplificador y este efecto de distorsión pues darle, embellecer ese sonido. Pues en la fe en el Señor no aplica eso porque es una sola fe y es una fe plena en Él. O sea, ya está todo, como decimos nosotros en cuanto a la salvación, el paquete está completo, ya está todo dado, o lo tomas o lo dejas. Aquí no estamos en posición para negociarle, sino para yo quiero meterle un poquito de distorsión porque pues, yo quiero embellecerlo a mi manera. O sea, ahí no aplica. Y no porque nosotros queramos que sea así, sino que las reglas del juego las puso el Señor. Exacto, o sea que cuando vamos a entrar ya en el contexto espiritual de esto de lo que es la fe distorsionada, y cuando hablamos de distorsión en el ámbito espiritual, pues se refiere a una desviación de la verdad revelada o una interpretación adulterada de la fe. ¿Y cómo puede surgir esto? Por lo menos yo tengo 3 puntitos. Puede ser que tú tengas otros, pero por lo menos una es la influencias culturales. Y cuando digo influencias culturales puede ser externa, como también cuando digo externa es de nuestro entorno, nuestra sociedad, familiar y también eclesiástico. Puede ser también dentro de la cultura de mi iglesia, pues hay unas cosas que se practican de una manera en particular y yo sencillamente no lo analizo, sino que los doy por sentado y sigo, ¿verdad? Sin buscar dirección, porque no voy a decir tampoco sin analizar, ¿verdad? Porque aquí sabemos que el Señor es el que nos dirige, pero hay veces que caemos en esto sencillamente porque nos sentimos tan confiados de todo lo que se nos está dando, que a veces no nos damos cuenta cómo nosotros quizás lo estamos interpretando, cómo lo estamos recibiendo. Quizás a otro le fue de bendición, pero entonces a mí me está haciendo daño porque lo estoy interpretando de una manera incorrecta. De hecho, mencionando el asunto espiritual, mira cómo son las cosas. La tendencia actual es a que cada día que pasa el ser humano en el sentido general es más pasivo. Todo es consumo. O sea, por ejemplo, yo llego, me siento y prendo el Netflix y lo que el Netflix me diga yo lo voy asimilando. Y así prácticamente casi todas las esferas del ser humano son así. ¿Y qué sucede? Que también en lo espiritual sucede lo mismo. O sea, no es la posición esta de que cada cosa tiene que ser racionalizada, pero sí debe pasar por filtro. Entonces, inclusive cualquier cosa que vaya a afectar mi fe en el sentido práctico y espiritual debe tener unos filtros. Para que entonces, porque si yo dejo asimilar todo, ¿qué va a suceder? Que el original se pueda distorsionar y se pueda afectar y se desvíe totalmente de la idea original. Y cuando yo abra los ojos, quizás sea tarde y haya cometido yo errores que me afecten solo a mí y quizás a mí o a otras personas. O sea, que por eso es la importancia esta de ver eso, para así decirlo, pasar esos rayos X a nuestra fe y a nuestra práctica y esa vivencia cristiana para ver si no se está distorsionando. Exacto, entonces podemos decir que dentro de esas influencias culturales que dijimos que puede ser social, familiar, eclesiástica, de nuestra comunidad de fe o la congregación donde estamos, la pueden afectarnos, ¿verdad? En crear una distorsión. El número 2 son los intereses personales. Cuando yo lo ajusto, ¿verdad? Las cosas que yo quiero, a mis sueños, a mis deseos, que no estoy diciendo, ¿verdad? Que sea algo negativo, pero a dónde se están alineando, cuál es el fin o quién está inspirando esas metas que he escuchado personas incluso que han dicho que, bueno, yo creo que me estoy adelantando a algo, pero cuando creemos que el deseo de nosotros es el mismo deseo de Dios. ¿Por qué? Porque damos por sentado de que, ay, esto me gusta, esto es bueno. Pues si para mí es bueno, ya doy por sentado de que ese es el plan que tiene Dios para mí. Y ahí es que entonces se distorsiona la fe, porque mi entendimiento de lo que es bueno, lo que es bendición, lo que es no es lo mismo. Por eso es que en un momento dado, cuando la Escritura dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos son más altos y nuestros caminos muchas veces no son sus caminos. Eso es cuando nosotros, ¿verdad? De una manera u otra, en lugar de fiarnos de Él de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5, pues entonces caemos en ese punto. Ese es el número 2, que si sigo por ahí me voy a quedar en esos 2 puntitos, pero lo estoy mencionando así. El número 3 es falta entonces de fundamento bíblico, que es lo que estabas hablando. Cuando falta ese filtro, ¿verdad? Cuando ese filtro no está ahí, pues entonces uno cae en diferentes cosas, opiniones, filosofía, cosas que uno dice, mira, esto está chévere, y estrategias y metodologías que a veces quizás se oyen prácticas, se oyen bien, pero a veces van en contra hasta de lo que dice la palabra, aunque suena bonito, aunque suena bueno. Entonces ahí es que tenemos que tener cuidado de
de cuidarnos de eso que es aparente, de eso que, y quizá usted va a decir, ay, pero estos hermanitos están complicando la cosa porque ahora me están haciendo dudar o pensar de muchas cosas. Qué bueno, porque qué bueno que te estamos haciendo reflexionar, no que dudes, porque si Dios te habla una palabra, sigue creyendo la palabra de Dios, pero es en su palabra. Mantente firme en lo que es la palabra de Dios. Si es que realmente estamos fundamentándonos en lo que Él prometió, en lo que Él dijo y en lo que es de Él. Y eso, ¿verdad? 3 puntitos yo lo tengo aquí como dentro de lo que es la fe distorsionada o por qué puede surgir, ¿verdad? Esos 3 puntos, ¿verdad? Influencias culturales, intereses personales y falta de fundamento bíblico. Ahora, esto tiene unas implicaciones. ¿Por qué traemos entonces este tema? ¿En qué eso puede afectarnos, ¿verdad? ¿Qué sucede, ¿verdad? Cuando una persona o también impone, ¿verdad?, su experiencia personal o su visión a lo que ve. Entonces la persona empieza a ver que su estilo o aquellas cosas que cree, dice, no, pues este es el camino, esto es lo que está funcionando en mi vida, esto es lo que está haciendo, yo hice tal cosa también, y esto entonces le aplica a todo el mundo, ¿sabes? Entonces empieza a aplicar cosas a todo el mundo, y cuando ve una persona que quizás no está haciendo lo mismo que él, pues ya dice, no, pues este está mal porque yo hago las cosas de esta manera. Y entonces perdemos de vista de que somos un cuerpo y que cada uno tenemos una función, tenemos distintos estilos, al igual que aquí en el programa Bastión, cada uno, ¿verdad?, tiene cada uno de los grupos de exponentes tiene su, ¿verdad?, diferentes estilos, pero todos estamos, ¿verdad?, alineados a la mente, al corazón del Padre Celestial. Pero, ¿verdad?, dentro de este tema hay no solamente el por qué puede surgir, sino hay implicaciones, ¿verdad? Y algunas de ellas son también cuando nosotros podemos pensar que el otro hermano está mal al no hacer lo mismo que nosotros pensamos que debe hacer. Es que de hecho es como lo que le llaman la bola de nieve, porque yo tengo una experiencia, entonces como yo lo viví, pues yo ejerzo fe sobre eso y pretendo que a todos los demás le pase lo mismo, porque a mí me pasó. Y entonces empiezo a pregonar mi experiencia y hacer toda prácticamente una doctrina en base a mi experiencia y a todo un sistema de fe que solamente se sustenta en una experiencia que quizás fue hasta subjetiva. O sea, que fue quizás una interpretación o una apreciación de lo que, del entorno, de lo que pude ver, y entonces yo presumí y concluí que era de X forma. Y así lo quiero proyectar a los demás. Entonces cuando los demás no encajan en eso, pues yo sacralizo mi experiencia o mi método y demonizo lo demás. No, tú te alejaste de la fe y al punto de que a veces llaman, no, tú eres hereje. Y cuando uno vaya, espérate, ¿sabes? Ya son palabras mayores, pero entonces tú haces el análisis y vas como que, mira, esta persona empezó desde este punto y esto fue creciendo hasta mira dónde llegó. Hasta que entonces se enemista de los demás y él es el único y es el que tiene la experiencia y es el que tiene la revelación, y olvida que así como Dios tiene un trato con uno en particular, lo puede tener con el otro. Ahora, siempre va a haber un norte, algo que defina las experiencias, porque si todo fuera subjetivo, pues entonces caemos en un relativismo de que tu verdad es la tuya y la mía es la mía. No, Dios establece unos criterios. Y entonces hay un problema, lo que mencionaba, el asunto de los filtros. O sea, ahí caemos en el tercer punto de que un buen fundamento bíblico va a coger esas otras dos, lo que quizás puede ser la experiencia cultural o lo personal, y entonces lo puede alinear. O sea, que no es que vamos a rechazar lo personal y vamos a rechazar lo cultural, pero la palabra es clara, examínalo todo y reténlo bueno. Exacto, y aquí hemos ya llegado, ¿verdad?, a ese punto de línea fina, ¿verdad? Porque estamos hablando de cuando se sacralizan los métodos, las costumbres o cómo yo aplico las cosas. ¿Y qué sacralizan las cosas? Es cuando yo digo, no, esto es lo que es santo y así es que Dios lo quiere. Y porque incluso puedo decir que una ocasión me ocurrió, ¿verdad?, con un hermano en la fe. Estábamos teniendo un diálogo, no era una discusión, aunque él también se alteró en una por lo que le dije y lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Y es que le estaba diciendo de que, ¿verdad?, el trato de Dios muchas veces, aunque el fin es el mismo, trata con las personas de diferentes maneras. Y él me estaba argumentando de que Dios no va a hacer pedirme unas cosas a mí sí y a ti no,
que todos vamos a ser iguales, que ante Él no hace excepción de personas y todos somos iguales. Y yo le dije, sí, pero Él va a obrar según, ¿verdad?, también la necesidad que tengas en tu vida. Y al igual que ocurre con los alimentos y la comida, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo práctico de esto, ¿verdad? Lo voy a llevar a lo físico, que también ocurre muchas veces en lo espiritual. Cuando uno tiene quizás alguna condición que tiene que ver con el azúcar o algo, tú sabes que si yo tomo un alimento y tengo un desbalance, porque ya mi cuerpo tiene un desbalance en eso, pues yo puedo quizás, mi sistema está normal, pues yo consumo cierta azúcar y no me afecta, pero esa persona que tiene esa condición, pues entonces va a descontrolar su sistema y va a afectar su salud de una forma adversa. Entonces va a tener un efecto adverso en esa persona porque ya hay unas condiciones. Así mismo ocurre en el ámbito espiritual. Hay ciertas cosas que las personas, ¿verdad?, tienen, y el Señor ha obrado, y qué bueno, ¿verdad?, que ha obrado en la vida, y ha roto con pasado, con trasfondo, con cosas que pensaba que no iba a poder salir. Pero luego, cuando ha roto con todas esas cosas, pues la persona ahora piensa que todo el mundo, cuando hace cierto tipo de actividad, y quizás estamos siendo muy ambiguos, pero quizás usted se va a identificar cosas donde quizás usted lo ha hecho de una manera inocente y alguien le llama la atención por algo que usted dice, pero espérate, esto no tiene un efecto en mí. Pero la persona así dice, no, si tú haces eso, tú te vas a morir. Si te comes ese dulce, bueno, vamos a ponerlo al ámbito físico, si te comes ese dulce te vas a morir. Pero es que en tu condición sí tú te puedes morir porque ya tienes algo, una condición, ¿verdad?, una predisposición en tu salud sobre eso. Pero en mi caso, mi sistema está correcto. Y no estoy hablando aquí, ¿verdad?, no me malinterpreten, porque rápido dicen, no, porque es que no estamos hablando del pecado, porque rápido lo dicen como pecado, sino de cosas o de práctica que hay gente que sencillamente, ¿verdad?, porque si hablamos del dulce, el dulce no es algo que tú te lo puedes. Y hay gente que no puede, ¿verdad? Hay gente que no puede comerse ni uno solo, ¿verdad?, porque ya hay una predisposición física de alguna condición o algo. Así mismo ocurre muchas veces en el ámbito espiritual. ¿Y en qué afecta esto? No estamos diciendo que ahora que la persona que tiene que evitarlo lo evite. Si le hace daño, que lo siga evitando. Ahora, ¿cuál es la posición? ¿Qué es lo que se crea? ¿Y cuál es el problema que ocurre? Que es una de las implicaciones de este tema de la fe distorsionada. Cuando la fe se empieza a distorsionar, algo que está haciendo de bendición a mi vida, se puede convertir entonces en una maldición, porque no hacia mí mismo, sino ahora en mi relación con mi hermano. Porque ahora cuando yo lo veo a mi hermano y no lo veo que está haciendo lo mismo que yo digo, espérate, no, este está desviado. Ya yo lo empiezo a ver como que no eres de Dios, o no estás siguiendo la voluntad de Dios, o ya me estás a mí como que molestando, porque este hermanito no hace esto y no lo hace de esta manera. ¿Sabe? Comienza entonces la típica artimaña que utiliza el enemigo por años, y la han utilizado también en la guerra, ¿verdad?, que se le atribuye a un emperador romano, donde dice divide y vencerás. Comienza a crear esa división, comienza a crear esas cosas que donde el hermanito ve ciertas cosas y ya entonces comienza en su mente, porque esto no es que a lo mejor se lo dice, sino que empieza en su mente, no, este hermanito no está al nivel de lo que estoy haciendo, porque yo me encuentro que me estoy consagrando más, porque tú estás haciendo ciertas cosas que yo creo que a ti te van a afectar. Y eso es una de las implicaciones de una fe distorsionada, que, como vuelvo y repito, no estamos diciendo ahora que la persona tiene que hacer lo que le hace el otro, sino que miremos estos síntomas que están creando un problema por otro lado, donde la división entonces está surgiendo. Te libraste quizás de aquello que aquella mala costumbre o aquel mal hábito que tú sientes que fuiste libre, pero entonces por otro lado se comienza otra distorsión, donde ahora a base de tu condición comienzas entonces a juzgar la condición del hermano. Que se puede resumir en sencillas palabras: si tu vida de fe te excluye de otras personas que también son gente de fe, pues hay que hacer un análisis ahí, hay que reflexionar, porque, o sea, Dios nunca me va a llamar a excluirme por más espiritual que sea, por más ungido, como decimos nosotros, que bote hasta fuego por los ojos. Porque si es así, Cristo no se hubiera relacionado con nadie, porque ¿quién mejor que Cristo? O sea, y su ministerio
Y la obra que realizó nunca fue una obra de excluirlo de los demás porque él era el más santo. Todo lo contrario, buscaba congregar a Dios al pueblo. Y esa es la misión de nosotros que somos sus discípulos, por eso nos llamamos cristianos. O sea, no importa mi nivel de madurez o de conocimiento dentro de mi práctica de fe, yo no debo excluirme. Hoy no debo pensar, y dentro de la viña del Señor, como decimos, hay de todo. Hay gente que va a estar más fortalecida, otros más débiles, pero eso no es criterio para hacer categorías de separación. Y entonces de mirar de medio lado a la gente o por encima del hombro. No, tú no estás a mi nivel, tú no estás haciendo mis prácticas, mi fe está por encima de la tuya. No, o sea, nada de ese tipo de prácticas son prácticas que a Dios agrade. Al punto que Dios, la palabra establece, hablando Pablo, si tú eres fuerte, pues entonces sostenga a los débiles. Santiago decía que si llega el pobre, que si llega el rico, pues no hagas distinción. O sea, dentro de mi creencia y mi práctica de fe, no debe haber ese tipo de separaciones, porque Dios no nos llamó a la separación, sino todo lo contrario, a la unidad. Bien, y hemos hablado, ¿verdad?, de la fe específicamente lo que es la distorsión, y hablamos también dentro de la fe distorsionada, pero vamos a entrar, ¿verdad?, en lo que, como tal, ¿verdad?, la fe, ¿verdad?, pues vamos a ir viendo, ¿verdad?, la parte de la fe y cómo se manifiesta, y para después seguir, ¿verdad?, con esas distorsiones, aunque ya entramos de lleno. Vamos a Así ver que ahora nos pasamos más al fundamento bíblico como tal. Así que, hablando de fe, todos conocen, o por lo menos los creyentes conocen lo que es el pasaje de Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es, por así decirlo, la definición más básica o más específica que da la palabra de lo que es fe. Y aquí hago un paréntesis. La palabra fe es tan rica en significado que tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, cuando se habla de la práctica cristiana, se habla de la fe dada a los santos. Cuando se habla de creer, a veces también se utiliza la palabra fe. Y tenemos la fe como la está definiendo aquí el escritor de la epístola de Hebreos. Y me está curioso cuando hice una comparación, y aquí podemos como que enlazar lo del mes de la Biblia. Comparé este pasaje con otras versiones y siempre resalta unos elementos en particular, aunque cambie un poquito la frase. Y es que siempre va a hablar, o te habla de la espera, te habla de la convicción, te habla de lo que no se ve, utiliza palabras de convencimiento o de convicción, te habla también de lo que es el asunto de seguridad, de confianza. Son palabras que, independientemente la versión que recurras para ver este pasaje, esas palabras van a llamar la atención. Y hago ese hincapié en esas palabras por el hecho de que, no teniendo claro en qué descansa la fe, puede servir para que el fundamento bíblico que utilicemos esté un poquito cojo y seamos propicios a que se distorsione el asunto de la fe. Y aquí vamos un poquito más de lleno al asunto. Menciona que es la certeza, habla de lo que es verdadero, de lo que es cierto. Pero menciona algo que nos da a entender que la fe es algo que tiene que ver con un tiempo en particular. Y dice, la certeza de lo que se espera. No se dice, es pues la fe, la certeza de lo que ya tengo. Y si yo espero algo, hace alusión como que a futuro. Porque, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y espero que llegue una visita, pues yo voy a tener una actitud en tanto la visita llega. Una vez la visita llega, no la estoy esperando, ya no la espero más, porque ya está ahí. Así que cuando la Biblia no menciona que la fe es la certeza de lo que se espera, me está hablando de que hay ciertas características que tiene mi posición respecto a lo que voy a hacer, pero me habla también de un tiempo. Y ahí dice ahí, la espera, certeza de lo que voy a esperar, y luego termina diciendo la convicción de lo que no se ve. No sé si quieres añadir algo ahí. Que también puedo notar, ¿verdad?, que aunque también se ve el futuro, veo también el presente en este sentido. Cuando yo tengo algo que ya el Padre me ha dado, que Dios me ha otorgado, pero yo no lo veo, pero me muevo en esa confianza de que lo tengo, también voy a ver la manifestación. Claro, también aplica lo del futuro,
porque es hasta que yo comienzo a andar conforme a lo que Él dice que soy, ¿verdad? Porque ahí también aplica la fe. Quizás en muchos de nosotros, ¿verdad? Independientemente si viniste del mundo, de un camino pecaminoso, o fuiste nacido y criado en el Evangelio, todos estamos en la misma condición humana, ¿verdad? No hay méritos humanos dentro de lo que tiene que ver con respecto a la salvación y con la obra de Dios en nuestras vidas. Así que todos partimos de la misma posición, aunque con diferentes experiencias, pero todo lo hemos recibido gracias a Él. Y cuando comenzamos a andar conforme a lo que ya el Padre hizo en nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo que dice que tenemos, uno puede decir, ay, es que a lo mejor no, si nos dejamos llevar por el sentir, ay, que yo no lo siento, ay, es que somos templo del Espíritu Santo, pero es que yo no lo siento aquí dentro, pero eres templo del Espíritu Santo. Él vino a morar en nuestra vida y a lo mejor yo digo, ay, pero es que cuando yo me siento y con las dudas que yo siento, con las debilidades que yo siento, pero cuando comenzamos entonces agarrar todo lo que dice esta palabra y a movernos conforme a lo que Él dice que somos, comenzamos también a ver esa realidad de lo que ya Él nos ha dado. Mirando, ¿verdad? Y como quiera aplica lo que acabas de decir, porque es mirando al futuro, pero es aplicándolo en un momento de algo que ya a través de la fe hemos obtenido en Él. Y esto es maravilloso, es poderoso, porque no solamente, ¿verdad?, esa esperanza está en una salvación, sí tiene que ver futura y tiene que ver en ese futuro inmediato cuando nosotros nos encaminemos a caminar conforme a lo que Él dice que tenemos y a lo que Él dice que somos. Que eso es como que, wow, cuando lo mencionaste, eso me hizo como que... Le digo que yo también estoy siendo edificado. Esto no lo estamos trayendo sencillamente porque sabemos mucha Biblia. No, esto no se trata de algo intelectual, sino que es poderoso, es espíritu. La palabra es espíritu y es vida. Cuando se hace vida en nosotros, créeme que esto es poderoso, y esa fe tiene esa manifestación también en un futuro inmediato. De hecho, ahí cae la próxima frase dentro de la misma definición: la convicción de lo que no se ve. Y es interesante de que nosotros como creyentes siempre vemos, por así decirlo, lo que es el enfoque espiritual. Pero a pesar de ser algo espiritual, también tiene un componente, por así decirlo, natural, inclusive racional. Y aquí voy a hablar por así decirlo, de dualidades. Cuando hablamos en cuanto a futuro, que también la fe y que por otro lado también puede ser presente, tenemos que tener claro que para nosotros el tiempo es lineal y ¿sabes? Nosotros vamos como que de presente al futuro, pero para el caso de Dios es atemporal. Entonces para Dios todo es un instante. O sea, el pasado es un instante, el presente es un instante, el futuro es un instante. Él ve todo simultáneo. Y para nosotros tratar de entender ese concepto es como si actualmente Dios está viéndonos aquí, pero está viendo a Moisés en la salsa. Y está viendo quizás a nuestros nietos predicando en una iglesia. Y uno puede decir, pero todavía eso no ha pasado. Pero para Dios ya pasó. Pero nosotros podemos hablar del pasado porque estamos en una posición de presente. Y cuando a veces tratamos de como que entrelazar lo que es el tiempo de Dios con el tiempo de nosotros, pues entonces entramos en eso de que a veces puede ser futuro, pero a la vez presente. Pero entonces lo interesante es que dice la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que yo no las veo, pero estoy convencido, y ahí voy a la palabra del asunto racional. Cuando una persona tiene convicciones es porque está convencida, y cuando una persona está convencida es que tiene razones para mantener una opinión, una postura o una práctica. Por ejemplo, si la palabra establece que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que en el pasado sanó personas, pues eso me sirve de garantía de que pueda hacerlo conmigo. Entonces ya ahí entra una evidencia y unas razones que me convencen a mí de pensar, Dios puede hacerlo conmigo hoy, porque ya lo hizo, y como Él no varía, y ya eso es una razón suficiente. Y estoy usando aquí la mente, o sea, no es que se me abrió el cielo y Dios me dijo te quiero sanar. No, me lo está diciendo a través de la palabra, porque lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. ¿Por qué? Porque hay una garantía que me está diciendo a mí que Él no varía, y que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces.
sea, son elementos que a veces los pasamos como algo sencillo, pero que están en la palabra, que sirven para enriquecer nuestra vida de fe. Al punto de que, ok, no lo veo, pero tengo ciertas garantías. O sea, tengo una evidencia sólida que me dice que esta postura no es alocada. De que sí, a veces decimos que el evangelio es locura, pero dentro de la locura del evangelio hay cosas que tú las puedes razonar. Digo algunas, o sea, no es que toda la vida cristiana se razona, porque hay cosas que Dios a veces hace, como decía el libro, lo que Dios hace no tiene sentido. Para nosotros no lo tiene porque su pensamiento es más alto, como decíamos ahorita. Pero sí son cosas que uno reflexionando sobre ellas enriquece nuestra fe y hacen que tomemos una postura de que aunque no veamos, estamos convencidos y podemos creer. Y eso, digo que a lo mejor usted ve todo esto, pero esto es algo bien profundo. Esto es algo bien profundo y a la misma vez sencillo. Porque en él es, ¿verdad? Nosotros a veces medimos, o tratamos de medir a Dios como conforme a lo que nosotros, a nuestra mente, a nuestra condición humana. Y Dios trasciende todo eso, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestro Dios, Él trasciende todo eso. Y sabemos que hay gente que dice, ¿no?, que la fe es como, la ponen como que si la fe fuera fundamentado en algo ciego. No, la fe es ciega, pero no, como bien está hablando, tiene también que ver, tiene ese componente racional. O sea, no está fundamentada sobre algo sencillamente porque sí, sino porque realmente hemos creído, sabemos, hay una convicción. Y esa palabra convicción no está en el vacío, no está en la nada, está en alguien, en este caso, ¿verdad? Porque no podemos decir que se fundamenta en algo. Aquí se fundamenta en alguien, y es nuestro Padre Celestial, el cual ¿verdad?, nos dio todas las cosas que Él dice que tenemos. Lo único que nosotros, ¿verdad?, en nuestra condición humana, pues siempre tratamos de medir las cosas conforme a nuestra humana posición. Y ahí es donde entonces podemos entrar en esto que estamos trayendo, en este tema acerca de la fe distorsionada. De hecho, algo que quiero compartir es que la fe va a tener un marco de por así decirlo, de partida. Y la palabra es clara en cuanto a eso. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y dice también el libro de Hebreos que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, ya aquí nos dan a entender la posición espiritual que tiene la fe, que se no es dada, pero entonces a eso se le añade la experiencia de entender nosotros, y aquí entonces entra la parte de la convicción de que Dios hace, por así decirlo, que esa semilla quiere sembrar en nosotros y germine. Y una vez germina, pues va a haber elementos que la van a enriquecer. Por así decirlo, el razonamiento va a ser parte del abono, la experiencia con los hermanos también va a abonar para que esa matita de fe crezca y dé el fruto al cual Dios lo llamó. Así que esto no nace de nosotros, sino que nace de Dios. Y al punto de que la fe siempre va a ser algo que va a tener el componente personal, o sea, de la persona como tal y Dios. Siempre va a ser así. Porque si me dice la palabra que la fe viene por el oír y que la fe es la certeza de lo que espera, o sea, cuando yo espero es algo externo a mí. Yo estoy en una cita médica y estoy allí en el asiento hasta que el médico me llama. Mientras el médico no me llame, yo me quedo en el asiento. O sea, yo no puedo ir como Juan por su casa y porque yo quiero que me atienda me meto allí en la oficina del médico. O sea, porque no depende de mí. Entonces, la posición de fe siempre va a involucrar ese convenio entre Dios y el creyente. Al punto de que dentro de esa relación, lo mismo que tú experimentes te sirve de garantía. En el caso, como por ejemplo, lo que es la vida de Abraham, decimos que es el padre de la fe. Esto no nació de la noche a la mañana, de que pues Dios le dijo, sale de tu tierra, y él salió pues sin conocer a Dios. No, ya había una relación entre Abraham y Dios. Al punto que dice que ya Dios le había dicho, sale de tu tierra y tu parentela. O sea, esas conversaciones ya las habían tenido. Y en ese momento dado, quizás ya había cierta madurez en Abraham para entender que quizás él no entendía, que había un desconocimiento, pero ya había una relación. O sea que se puede decir
que no se trata de que fue algo de la noche a la mañana, sino que se estableció una relación. O sea que para él, para decir que es el padre de la fe, quiere decir que primero, antes de haber un movimiento, él recibió primero una palabra. Siempre Dios va a darte algo sólido de lo que tú puedas descansar antes de emprender ese viaje de fe. Dentro del camino van a haber cosas que las vas a ignorar. Abraham no sabía dónde iba, pero sabía con quién estaba hablando y sabía lo que tenía que hacer, ¿sabes? Simplemente salir. O sea, ya eso era lo sólido. Y a medida que tú te vas moviendo en la fe, Dios va añadiendo elementos, y esos mismos elementos que te sirven de experiencia te fortalecen para otras mayores. O sea, Dios no empezó diciéndole a Abraham: el primer hijo que te nazca me lo vas a sacrificar. O sea, eso llegó mucho después. O sea, él sale y como quiera, o sea, en el pasar del tiempo, él fue cumpliendo progresivamente esa palabra mientras iba creciendo en esa relación. Porque Dios dice: sale de tu tierra y tu parentela. Él sale de la tierra, pero no de la parentela. Y después sale de la parentela, y entonces Dios sigue añadiendo: mira al cielo y mira las estrellas, así van a ser. Y entonces ya Abraham tenía algo de que agajarse. Espérate, cada vez que miraba al cielo se acordaba de la palabra de Dios. Y entonces sí, como quiera, llega ese momento: pero Señor, mira, ya tengo tantos años y esto no. Y Dios vuelve como que pa. Y siempre daba ese elemento para que su fe creciera al punto que hoy día que lo conocemos como el padre de la fe. Y simplemente fue, si fuéramos a resumir, vino por el oír. Y como había una relación, cada vez que venía una palabra de Dios, y ya si tú conoces la naturaleza de Dios, se te hace fácil ejercer fe. Porque entonces, si ya yo sé que Dios es veraz, que en Él no hay mentira, que en Él no hay variación, si Él me dice: haz, porque yo voy a estar detrás de lo que tú hagas, pues yo me voy a mover, porque lo conozco. O sea, siempre va a haber ese aspecto de confianza. Por ejemplo, si yo sé que tú eres diestro en una tarea y tú me dices: pues mira, pues tírate, que si tú fallas yo voy a estar ahí, pues yo voy a estar confiado, porque no voy a quedar descubierto. Donde me tranque tú me vas a resolver. Y sé que vas a resolver porque ya te conozco y sé que en eso eres diestro. O sea, así pasa con el Señor. A la medida que le conocemos, el camino de fe es más delicioso. Porque siempre vamos a ver cada vez más elementos que nos dicen lo grande que es el Señor para con nosotros. O sea que esto, ahora mismo lo que tú estás hablando, ¿verdad? Lo que estamos trayendo aquí sobre la mesa, va en contra de lo que muchas veces hacemos en este tiempo. En este tiempo queremos todo rápido, queremos todo ahí a los flash, y de la primera ya que todo se esté cumpliendo. Y estamos viendo reflejado en la vida de Abraham que esta fe se fue poniendo más sólida, ¿verdad? A medida que iba transcurriendo ese tiempo, pero no un tiempo en vacío, sino un tiempo con esa relación con el Padre Celestial. Había una relación, y que aún llegando, ¿verdad?, ese tiempo de la vejez, donde parecían que había cosas que todavía no estaba sucediendo, se estaba sosteniendo en una palabra, en una promesa. Y yo creo que esto nos habla a nosotros, nos da a nosotros una idea de cómo evitar que nuestra fe se distorsione en ese sentido, de que cosas que, pero esto iba a pasar y no está pasando. Te estás moviendo hacia el lugar que Dios te dijo que te moviera. Estás escuchando la voz que tienes que escuchar. Estás escuchando la voz que te habló en un momento dado acerca de lo que quiere hacer contigo, de que aunque no estás seguro hacia dónde vas, pero estás seguro que Él te envió, ¿verdad? Son muchas preguntas que vienen a nuestra vida, pero que realmente son un espejo, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos hacer para sostenernos en la fe. Y aquí con un ejemplo grande que es Abraham, el padre de la fe en este momento, ¿verdad?, que se sostuvo y fue en este transcurso de su vida. Y a veces nosotros, ¿verdad?, con nuestra mentalidad moderna, pues queremos todo rápido, nos desanimamos rápido, cambiamos de estado de ánimo muy rápido, volvemos de nuevo a creer, de momento volvemos a dudar. Y hay que tener cuidado, ¿verdad?, en esas distorsiones, para que nosotros no nos salgamos de esa, ¿verdad?, de ese camino. Y cuando digo esto, lo digo en el sentido también de que Abraham se sostuvo ahí también, ¿verdad?, con esa relación constante en Dios, aunque también, ¿verdad?, tuvo
como bien estaba diciendo, quizás habían interrogantes, pero en cada momento Dios iba supliendo a esa necesidad. Yo creo que eso también habla mucho para nuestra vida en este tiempo. De hecho, a veces la gente tiende a decir que la fe es ciega, pero la palabra establece que inclusive los patriarcas se sostuvieron como viendo al invisible. O sea que el problema no es de visión. A veces se acusa de que la fe es ciega, simplemente es que no ve las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces Abraham no vio hacia dónde iba, vio al que le decía ven y camina conmigo. O sea, no vio la descendencia, pero vio lo que simbolizaba la descendencia, y cada vez que miraba al cielo me decía, wow, Señor. Al punto de que yo no me puse a pensar por qué en Hebreo dice que Abraham estaba esperando hasta donde llegó la revelación de esa relación y de fe, que decía que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamento. Las casas tienen fundamento, una ciudad no lo tiene. O sea, Abraham fue a la Nueva Jerusalén. Hasta allá llegó la revelación por ser el padre de la fe. O sea, Dios le prometió tantas cosas a Abraham porque ya Dios sabía que le dijo sal, salió. Entrega, entregó. Pues yo voy a seguir, ¿sabes? Y siguió creciendo y lo hace con nosotros porque, o sea, Dios no hace acepción de personas. Y leemos el pasaje de Hebreo y dice, o sea, que las cosas ellos no las experimentaron para que ellos fueran, por así decirlo, los grandes aparte de nosotros, sino que están de ejemplo porque Dios quiere hacerlo también en nosotros. O sea, Dios quiere que en esta vida de fe crezcamos en Él y en esas experiencias, que eso sí va a implicar que obediencia, va a implicar que no es mi voluntad sino que la de Él, porque si es mi voluntad ya empiezo a distorsionar la cosa. Si me pongo rebelde ya empiezo a distorsionar la cosa. Si pongo mis deseos por encima de lo que Dios quiere también distorsiono, porque es fácil cuando los deseos míos están con los de Dios. Así creemos todo, pero cuando Dios, como en el caso de Abraham, sacrificamos a tu hijo, pero Señor, tú me dijiste que era mi único. Pero yo creo que inclusive haciendo esto tú lo levantas. Hasta ahí llegó la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque ya había una relación. O sea, si Dios le dijo, te voy a multiplicar y ahora me está diciendo esto, quiere decir que hay un elemento que todavía no estoy viendo, pero que Él lo va a hacer. Y resulta que a última hora Dios le dijo, no es necesario. Pero si Abraham lo hubiera hecho, Dios lo hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque ya había un componente de relación, de fe, de entender que lo que Dios dijo no iba a cambiar. Y Abraham se amparaba en esa seguridad, al punto que le dijo al hijo, Dios proveerá cordero. O sea, y lo leemos así como rápido, pero no, o sea, nos ponemos a ver el carácter detrás del que dice esas palabras. Y es que ya llevaba una vida de fe, que entonces con total facilidad podía tomar esa postura. O sea que lo que estabas diciendo un poquito antes de esto también tiene que ver entonces de que él estaba caminando bajo una visión. Entonces ya él tenía esa visión de eso que visión de lo que todavía no estaba viendo. Pero estaba caminando con una visión. Pero sí. Y eso es lo que se habla, ¿verdad? Acerca de esa visión. O sea que estás caminando en una visión y en algo que todavía no estás viendo, y eso está dentro de lo que menciona Hebreo. O sea que esto de verdad que cada día nosotros aprendemos y nos profundizamos más. Yo creo que este tema todavía estamos empezando, ¿sabes? Y ya se nos está acabando el tiempo. Pero dentro de esto de la fe distorsionada, porque estamos hablando, ¿verdad? El fundamento de nuestra fe y aspectos, ¿verdad? Vamos a tocar algunos de esos aspectos, ¿verdad? Que tenemos que considerar para ir cerrando, pero no irnos sin tocar algunos de ellos. ¿Verdad? Y aspectos a considerar es cuando acabamos de mencionarlos también cuando confundimos nuestros deseos, ¿verdad? Con la fe, ¿verdad? Verdadera. Que por eso es que en Proverbio habla de fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, ese es mi verso favorito y últimamente lo he escuchado mucho en palabras, ¿verdad? Y siempre recordando esa palabra. ¿Qué otra cosa, verdad, nosotros tenemos que considerar en este tema de...? Que como bien dijimos, como la fe nace en Dios, no simplemente va a descansar en una confesión positiva que yo haga, porque va alineado a lo del asunto del deseo. A veces yo quiero algo y me mantengo confesando eso que quiero, pero no necesariamente eso es fe. O sea, yo puedo tener el deseo de querer, qué sé yo, un yate, una mansión,
Y sí hay palabras que dice que Dios quiere que seamos profetas, como dice Juan, yo quiero que seas pero entonces como fuera tu alma, pero no necesariamente es la voluntad de Dios para con mi vida. Quizás dentro del llamado que Dios tiene para mí no encaja una vida como esa. Y yo tengo que echar a un lado mis deseos para apropiarme de lo de Dios. Y por más confesión que yo haga de que esto no es que yo hago lo positivo entre más lo diga. Esto no aplica, el asunto de la fe no aplica así. Simplemente si Dios habló, pues yo lo puedo declarar, pero si Dios no ha dicho nada, pues yo puedo decir, pues yo quisiera tener eso, yo lo deseo tener, pero aquí volvemos al asunto, es la voluntad de Dios y hay que moverse en obediencia a eso. Amén, movernos, ¿verdad? Conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ya estamos por concluir, ¿verdad? Y creo que no sé si la próxima vez continuaremos con este mismo tema, porque es un tema tremendo. Pero queremos, antes de concluir, mencionar, ¿verdad? Y darle las gracias a todos aquellos que se han estado conectando durante este programa. Y les saludamos. Yo sé que quizá todos los nombres no me va a dar tiempo, pero voy a decirlo rapidito. Jacqueline Eduard Mayo, Max Emil, Yarisa Torres, Mari Velázquez, Arlene Rivera, Diani de Jesús, Evelyn de Jesús, Frances Yomari, Betsaida Antonetti, Café Fuerte desde Venezuela, Luis Santiago, Migdalia Reyes, Eduardo y Adriana Salazar desde México, Sinmarí García, Juan Carlos Rodríguez, Ani Torres, José Eduardo de Jesús. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos, pastores, ministros que se han conectado también. Les saludamos y le damos gracias por estar en la sintonía de este programa Bastión, y creo que será hasta la próxima vez, donde estaremos compartiendo más de esta experiencia de la palabra del Señor y otros temas más que ya vamos por ahí pronto a comenzar a, ¿verdad?, entrar un poquito más en temas un poquito más sociales y de actualidad, ¿verdad? Pero todo dentro del filtro de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Se despide de su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús y José Moret. Dios les bendiga.